Mis amados hermanos, muy buenos días, Dios les bendiga. Espero que se encuentren bien, que el Señor les esté cuidando como Él ha prometido. Y bueno, han pasado ya muchos días, semanas, y en los cuales no hemos podido reunirnos al 100 como quisiéramos, aunque hemos abierto el templo, pero pues algunos siguiendo las indicaciones, las recomendaciones, pues se han quedado en casa, y la decisión que tomen está bien. O sea, está bien si vienen, igual está bien si se quedan, pero entendemos que pues cuando nos quedamos en casa no siempre tenemos el cuidado, no siempre estamos pensando en las cosas de Dios, porque pues en la casa hay mucho trabajo, y entonces el trabajo material nos absorbe y olvidamos las cosas espirituales. Jesús se lo dijo a una de sus íntimas amigas, a Marta: Marta, Marta, afanada estás. Y a María le dijo: ella ha escogido la mejor parte, que es estar en las cosas de Dios. Así es que, amados hermanos, entendemos, ¿verdad?, que cuando nosotros dejamos de congregarnos, pues corremos el peligro de enfriarnos. Y por eso hoy quiero compartirles este mensaje de la palabra de Dios, escrito por el apóstol Pedro, y que tiene que ver con lo que usted y yo como cristianos tenemos que hacer antes de que llegue el fin de todas las cosas. Y sin más que decir, quiero comenzar, por ejemplo, en el versículo 7, capítulo 4, versículo 7, que dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Esto es una realidad. Lo que estamos viendo no son más que señales de lo que ya el Señor nos advertía. Este mundo no va a durar para siempre, nosotros mucho menos. Está establecido por Dios que vivamos 70, 80 años. No somos eternos en este mundo. Tarde o temprano vamos a morir de una o de otra cosa. Vamos a morir. Hoy la gente se alarma por la pandemia, pero la iglesia tiene esperanza. Usted, como hijo de Dios, tiene una promesa, y debemos marcar la diferencia. Entonces el apóstol Pedro dice que el fin de todas las cosas se acerca, y esa es una advertencia para la iglesia, es una advertencia para usted y para mí. Y él nos dice, o nos da 7 razones o 7 órdenes, de las cuales nosotros debemos de poner en práctica antes de que ese evento maravilloso se cumpla. Una de las cosas que el apóstol Pedro nos dice es que nos mantengamos sobrios. Y mantenerse sobrios es mantenerse consciente, es mantenerse alerta, es mantenerse despierto, es mantenerse activo, es mantenerse en sus 5 sentidos, para que aquel día no nos sorprenda. Entonces, una de las primeras órdenes que se nos da a usted y a mí como hijos de Dios es que nos mantengamos sobrios, alertas, despiertos. Y la siguiente orden, vamos a ponerlo de esta forma, es versículo 7, estamos: velad en oración. Que estemos velando en oración. Y esto no es algo nuevo. El Señor Jesús, cuando eligió a sus discípulos,
a los que conocemos como los 12 apóstoles, ellos veían y escuchaban de él lo importante que era la oración. Recordamos aquel momento antes de la crucifixión, cuando el Señor Jesús se va a orar a Getsemaní y que le pide a uno de sus más íntimos, más cercanos apóstoles que lo acompañara, y les dice él: espérenme aquí mientras yo voy y oro a mi Padre. No se vayan a dormir, manténganse despiertos. Y va el Señor, y a la vuelta de una hora regresa y los encuentra durmiendo. Y Él les dice: ¿no pudieron velar una hora siquiera? Tienen que hacer esto, porque el espíritu está presto, pero la carne está enferma. Entonces, velar y orar, como dice el apóstol Pedro, no es algo nuevo que se nos pide. El Señor Jesús nos enseñó con su ejemplo que debemos de orar. Así es que, amados hermanos, el fin de todas las cosas se acerca. ¿Y qué debemos de hacer nosotros como hijos de Dios, como pueblo de Dios? Número 1, estad sobrios. Número 2, velad en oración. Dice el versículo 8: y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Debemos continuar practicando el amor. Si algo se ha desgastado hoy día, si algo se ha dejado de practicar, es precisamente el amor. Y esto es una profecía que se está cumpliendo. La maldad aumentaría y el amor disminuiría. Y hermanos, nosotros como pueblo de Dios, como hijos de Dios, que conocemos del amor de Dios, no podemos seguir la corriente de este mundo. Tenemos que vivir, que encarnar el amor de Dios. Por eso, amados hermanos, yo les ruego encarecidamente, en el amor de Cristo, que nos amemos unos a otros, pero que nos amemos no como el mundo lo hace, para quedar bien, para ganar algo, sino que lo hagamos en espíritu y en verdad. ¿Por qué razón debemos de amar? Dice el apóstol Pedro: porque el amor cubrirá multitud de pecados, tanto los nuestros como de las personas a quienes les hayamos demostrado nuestro amor. A la gente que amemos se preguntarán y dirán: ¿por qué me amas? ¿O por qué me buscas? ¿O por qué te interesas por mí? Si nadie lo hace, nadie da un peso por mí, ¿por qué me buscas? ¿Por qué te intereso yo? Si ni mis padres me aman, ¿por qué tú lo haces? Debemos de encarnar el amor de Cristo, debemos vivir el amor de Dios. Por eso, amados hermanos, ahora que el fin de todas las cosas se acerca, debemos tener presente que como hijos de Dios se nos ha ordenado amar aún a nuestros enemigos. Tal vez no sea fácil, pero si nosotros nos dejamos guiar por Dios mismo, Él pondrá en nuestro corazón ese amor ágape, ese amor que el mundo no conoce. Entonces, amados hermanos, esforcémonos
por vivir, por demostrar el amor de hijos de Dios, el amor de cristianos, el amor ágape. Y dice el versículo 9, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. ¿Qué es hospedar? ¿Qué es hospedarse? Hospedarse es brindar asilo, brindar abrigo, cobijar a alguien que está desamparado. Hoy también porque la maldad ha aumentado, muchas personas se han cerrado, y han cerrado no solamente sus hogares, sino también sus corazones. Y antes de recibir a alguien, se ponen a investigar si es o no buena persona, pero por lo regular se les niega el recibirle. Pero escuche usted lo que dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 13, versículo 1 y 2, dice: permanezca el amor fraternal, algo que les estaba comentando. Dice esta palabra que debe permanecer en nosotros el amor fraternal, algo que se ha perdido hoy día. Permanezca el amor fraternal. Si en el mundo se ha agotado ese amor, en nosotros, la iglesia, debe permanecer ese amor. Y dice el versículo 2, y no os olvidéis de la hospitalidad, el hospedar a personas que lo necesiten. ¿Por qué razón? Dice Hebreos, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. ¿Se da usted cuenta? ¿Se da usted cuenta por qué razón debemos de continuar abriendo las puertas de nuestra casa, las puertas de nuestro hogar a la gente que lo necesita? Porque algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Y recordemos las palabras del Señor Jesús cuando Él esté juzgando. La gente se va a acercar a Él y algunos van a ser rechazados. ¿Por qué razón? Porque Él les dirá: porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. Y una de las cosas que va a decir: porque estuve errante o fui forastero y no me recibiste, no me abriste la puerta de tu casa. Y entonces contestaremos, o contestarán las personas que sean que se les pregunte: ¿y cuándo hice eso? Y Él les dirá: por cuando no lo hiciste a uno de estos pequeños, a mí lo hiciste, o a mí no lo hiciste. Por esa razón, hermanos, antes del fin de todas las cosas, debemos de practicar estas costumbres o buenos hábitos de hospedar a las personas que lo necesitan. Versículo 10 dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Todos, cada cristiano, cada creyente ha recibido por lo menos un don. A lo mejor usted tiene el don de la fe, a lo mejor tiene usted el don de hacer milagros, a lo mejor tiene usted el don de la sanidad, no lo sé. A lo mejor tiene usted tiene el don de servir. No sé qué le ha dado Dios, pero por lo menos un don sí lo tiene. Y los dones Dios nos los ha proporcionado para que sean de bendición a otras personas. A lo mejor usted tiene el don de la sabiduría y ese don de sabiduría debe ser puesta al servicio de las personas que lo necesitan, que lo requieren. A lo mejor usted tiene palabra de ciencia y usted
pues no lo desarrolla porque no lo pone al servicio, y tiene que ser puesta al servicio de las personas. A lo mejor tiene el don de discernimiento de espíritus y tiene que ser puesto al servicio de las personas. Para eso nos lo ha dado Dios. Y es lo que dice el apóstol Pedro: el fin de todas las cosas se acerca. ¿Y qué debemos de hacer antes de que ese evento maravilloso acontezca? ¿Qué debemos de hacer? Pues dice, si Dios les ha dado dones, pónganlos a trabajar. Finalmente 6 y 7, sirvamos. Esa es otra orden en la cual Él da en los versículos 11. Él habla de el trabajo que se le ha encomendado a la iglesia, a usted y a mí. Si alguno hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministre conforme al poder de Dios que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Algo que nuestro Señor Jesús nos enseñó es que Él no vino para ser servido, sino para servir, y lo dejó muy claro. Cuando aquellos discípulos se le acercaron para ostentar un puesto, cuando Él estuviera reinando, Él les dijo: no es así, están equivocados. En mi reino no va a haber quien se sirva de la gente, sino el que quiera ser grande va a ser el servidor de todos. Porque yo no he venido para ser servido, sino para servir. Entonces, el fin de todas las cosas se acerca. ¿Qué debemos de hacer? Debemos poner al servicio nuestros dones, nuestros talentos, nuestras virtudes, nuestro cuerpo entero, nuestras manos, nuestros pies, nuestra mente, nuestra boca, todo nuestro ser entero al servicio de Dios. Y a los pastores, a las obreras, a las misioneras, a todo aquel que ha recibido un llamado especial, se nos dice que ministremos este versículo 11 conforme al poder que Dios da. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Dios nos ha dado un espíritu que nos hace confiar, que nos hace creer, que nos hace caminar en fe, que nos hace entrar al mismo foso de los leones, pasar por el fuego. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, nos ha dado un espíritu de valor, de victoria. Y entonces a usted y a mí se nos dice: ministren, pero háganlo conforme al poder que Dios da. Eso lo dice todo. Un poder que a lo mejor no hemos puesto en acción y que hoy más que nunca, antes que ese evento glorioso de la segunda venida de Cristo acontezca, usted y yo debemos de poner en acción. Amados hermanos, a todos, tanto a usted como iglesia, como pueblo, se nos manda, se nos pide que antes de que ese evento acontezca, debemos poner manos a la obra. Los cristianos, usted y yo, vivimos en medio de personas que no conocen a Dios.
Y nosotros somos esa luz, somos la sal que va a marcar la diferencia. No podemos nosotros comportarnos como ellos lo hacen o actuar como ellos lo hacen, porque nosotros hemos sido comprados por la sangre de Cristo. Nosotros tenemos las promesas vivas, reales de nuestro Señor y Salvador. Amados hermanos, pregúntese o preguntémonos, ¿será que la gente que nos rodea ve algo diferente en nosotros? ¿Será que ellos dicen, las personas que van a esa iglesia o los hermanos que viven, que son mis vecinos, tienen mucha fe, se ven muy tranquilos, tienen mucha paz, a pesar de todo lo que está pasando? Los vemos bien, los vemos tranquilos? ¿Cómo le harán? Ese es nuestra meta, lograr, hermanos, que las personas a través de nuestro testimonio volteen a mirar y puedan preguntar, ¿ustedes qué hacen? ¿Qué hacen para vivir tan tranquilos o tener tanta paz? Y entonces nosotros podremos hablarles del amor de Dios, de lo que Cristo ha hecho por nosotros, por su iglesia, presentarles el plan de salvación. Cómo Cristo vino al mundo a buscar y a salvar a los pecadores, y decirles lo que usted y yo hemos recibido, lo que usted y yo tenemos como promesas, porque Dios, hermanos, no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y ese es un trabajo que nosotros debemos de continuar haciendo. Así que, amados hermanos, hoy he querido compartirles este mensaje de la palabra de Dios. Espero que sea de bendición, y voy a procurar estar subiendo otros mensajes, ¿verdad?, que Dios nos dé, para que en el tiempo que estemos en nuestros hogares, pues no nos quedemos sin el alimento espiritual, sin las exhortaciones, sin las enseñanzas que Dios nos da. Que Dios les bendiga. Amén.